¿Cómo convertirte en su arrepentimiento? Haz que se dé cuenta de lo que perdió sin mover un dedo. Si este título te trajo hasta aquí, no es casualidad. Hay un punto exacto en el que dejar de perseguir, explicar o demostrar provoca un giro interno tan fuerte que el otro empieza a recordar distinto. No por magia, por psicología profunda. Aquí no vas a aprender a manipular gestos ni a decir frases vacías. Vas a cambiar de lugar por dentro. Y ese cambio, cuando ocurre, se siente en el inconsciente del otro como una pérdida real. Quédate, porque al final no se trata de que alguien vuelva, sino de por qué el recuerdo se vuelve inevitable cuando tú ya no lo necesitas. Y cuando entiendas eso, nada vuelve a ser igual. Y si aún no me conoces, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Y en este canal compartimos de forma práctica y aplicable la psicología poderosa de nuestro querido Carl Jung. Así que te invito a darle like y suscribirte ahora mismo para que no te pierdas lo que viene. Escucha con atención. Si ahora mismo estás esperando que esa persona se arrepienta, si una parte de ti quiere que un día mire atrás y diga, me equivoqué, hay algo que tienes que entender primero. Y te lo digo sin anestesia, pero con respeto. El arrepentimiento no nace del dolor que tú sientes, nace del cambio que tú encarnas. Y la mayoría de las personas nunca provocan arrepentimiento porque cometen un error silencioso que parece lógico, pero que en realidad destruye cualquier impacto psicológico. Ese error es intentar demostrar lo que valías cuando ya no te eligieron. Tal vez no lo haces de forma explícita. Tal vez no mandas mensajes largos ni reclamas, pero lo haces de maneras más sutiles. Sigues estando disponible emocionalmente, sigues reaccionando, sigues pendiente, sigues explicándote a ti mismo o a ti misma por qué diste tanto, sigues recordando lo bueno para que no parezca que no fue para tanto. Y sin darte cuenta, sigues ocupando el mismo lugar interno que esa persona conoció. Un lugar cómodo, un lugar accesible, un lugar que no genera pérdida real. Y aquí viene la parte dura, pero liberadora. Nadie se arrepiente de perder algo que siente que todavía tiene a nivel emocional. Imagina esto, no como una historia concreta, sino como una escena que se repite en miles de vínculos. Una persona se va, se distancia o elige menos. La otra, tú en este caso, entra en modo supervivencia emocional. No porque seas débil, sino porque estás herido. Empiezas a preguntarte qué hiciste mal, qué podrías haber hecho distinto, qué parte de ti no fue suficiente. Y desde ahí, aunque jures que no lo haces, empiezas a emitir un mensaje invisible. Sigo aquí, sigo siendo la misma versión, sigo disponible si algún día decides volver. Ese mensaje no genera arrepentimiento, genera confirmación. La mente del otro no piensa, perdí algo valioso. Piensa, aunque sea de forma inconsciente, esto sigue ahí. Y mientras algo sigue ahí, no hay impacto. No hay quiebre. No hay conciencia tardía. Por eso duele tanto este punto, porque va en contra de lo que te dijeron siempre. Te enseñaron que el amor se demuestra, que el valor se explica, que si el otro entendiera todo lo que diste, cambiaría. Pero la psique humana no funciona así. El inconsciente no responde a explicaciones, responde a movimientos internos reales. Ahora déjame hablarte como lo haría en una consulta, mirándote a los ojos. No necesitas demostrar tu valor para que alguien se arrepienta. Necesitas dejar de ocupar el lugar que hacía posible que te perdieran sin consecuencias internas. Y aquí aparece la confusión más grande. Muchas personas creen que esto significa volverse frías, indiferentes o duras. No, eso es una actuación. Y las actuaciones se detectan. El arrepentimiento no se activa cuando actúas diferente, sino cuando ya no eres accesible desde el mismo lugar emocional. Hay una diferencia enorme entre retirarte por estrategia y retirarte porque algo en ti se reorganizó de verdad. Piensa en una situación cotidiana, no una relación, cualquier otra cosa. Cuando algo se va porque no lo cuidas, pero sabes que puedes recuperarlo cuando quieras, no hay arrepentimiento. Hay comodidad. El arrepentimiento aparece cuando intentas volver y ya no encajas, cuando lo que había cambió de forma irreversible. Eso mismo pasa aquí.
Mientras sigas siendo la misma versión que toleró menos de lo que merecía, que explicó de más, que esperó, que justificó, que entendió todo, no hay pérdida psicológica real para el otro. Hay recuerdo, sí. Hay nostalgia, tal vez. Pero no hay arrepentimiento profundo. Y aquí quiero que te detengas un segundo y seas honesto contigo. No conmigo. Contigo. ¿Estás intentando que esa persona se arrepienta para sentirte validado o validada? ¿O estás dispuesto a convertirte en alguien que ya no necesita esa validación? Porque esa es la paradoja que casi nadie quiere aceptar. El arrepentimiento aparece cuando deja de ser importante para ti. No porque te vuelvas indiferente, sino porque ya no estás buscando que alguien confirme tu valor. Ya no actúas desde la herida. Ya no reaccionas igual. Ya no ocupas el mismo rol. Y eso crea una fractura silenciosa en la memoria emocional del otro. He visto esto muchas veces. Personas que no hicieron nada espectacular hacia afuera. No subieron fotos provocativas, no mandaron mensajes ambiguos, no jugaron juegos, simplemente dejaron de vivir desde el mismo lugar interno. Dejaron de girar alrededor de alguien que ya no estaba girando alrededor de ellos. Y algo curioso pasa después. El otro empieza a recordar distinto. Empieza a preguntarse cosas que antes no se preguntaba, no porque tú hicieras algo para provocar eso, sino porque ya no encuentra la misma versión de ti disponible en su mente. Eso es lo que este video va a enseñarte paso a paso. No a vengarte, no a manipular superficialmente, sino a salirte del lugar psicológico que hace imposible el arrepentimiento. Pero para eso, primero tienes que soltar esta idea peligrosa, que demostrar cuánto valías hará que alguien se dé cuenta. No funciona así. Nunca funcionó. El arrepentimiento no nace cuando explicas tu valor, nace cuando tu valor ya no necesita explicación. Sigamos desde donde duele de verdad, porque si no entiendes este principio, todo lo demás se convierte en actuación. Existe un error muy común cuando se habla de arrepentimiento. Se cree que el otro se arrepiente cuando sufre, cuando extraña, cuando se siente mal o cuando algo le sale mal sin ti. Pero desde la psicología profunda, y aquí entramos de lleno en Jung, el arrepentimiento real no nace del sufrimiento externo, sino de un choque interno con una imagen perdida. Y esto cambia todo. Desde la mirada junguiana, las relaciones no se viven solo entre dos personas reales. Se viven, sobre todo, entre imágenes psíquicas. Tú no fuiste solo alguien en su vida. Fuiste un símbolo, un lugar emocional, un rol interno, una representación de algo que su inconsciente integró a su mundo. El arrepentimiento verdadero aparece cuando ese símbolo se desactiva, no cuando tú reclamas, explicas o te alejas físicamente. Déjame explicártelo de forma clara y directa. Mientras tú sigas ocupando el mismo lugar interno en la mente del otro, aunque ya no estén juntos, no hay arrepentimiento. Puede haber nostalgia, deseo intermitente, curiosidad, incluso celos, pero no arrepentimiento, porque el inconsciente sigue diciendo, eso sigue ahí. Y aquí está la parte que cuesta aceptar. No importa lo que hagas hacia afuera si no hay un movimiento interno real. Muchas personas se van, se distancian, se desaparecen un tiempo, pero siguen emocionalmente enganchadas, siguen pensando igual, siguen esperando, siguen reaccionando desde el mismo centro herido, siguen definiéndose a sí mismas a partir de lo que esa persona hizo o no hizo. Desde fuera parece desapego, desde dentro es dependencia silenciosa, y el inconsciente del otro lo percibe. Jung hablaba de algo clave, la libido psíquica, no solo como energía sexual, sino como energía vital, atención, carga emocional. Donde va tu energía, ahí sigues existiendo para el otro, aunque no hablen, aunque no se vean. Por eso el arrepentimiento no se activa cuando tú te vas físicamente, sino cuando retiras la energía del rol que cumplías en su mundo interno. Ahora vamos a lo incómodo. Muchas veces tú fuiste, sin darte cuenta, un regulador emocional para esa persona, un lugar de alivio, un espejo que confirmaba su valor, un espacio donde no tenía que enfrentarse a ciertas carencias internas.
Y mientras sigas disponible desde ese lugar, aunque sea en silencio, aunque sea en tu mente, no hay pérdida psicológica. El principio junguiano del arrepentimiento real es este. El otro se arrepiente cuando pierde una función psíquica que daba por sentada, no cuando pierde a una persona, cuando pierde lo que esa persona representaba internamente. Y aquí viene la pregunta clave que casi nadie se hace. ¿Qué función cumplías tú en su mundo interno? Tal vez eras quien siempre comprendía. Tal vez eras quien sostenía cuando todo se desordenaba. Tal vez eras quien no ponía límites claros. Tal vez eras quien estaba disponible emocionalmente incluso cuando recibía poco. Mientras esa función siga activa, aunque tú estés lejos, no hay arrepentimiento. Hay comodidad diferida. Por eso hay personas que vuelven después de años, no porque te extrañen como persona, sino porque su vida se desorganizó y el rol que tú cumplías quedó vacío. Eso no es arrepentimiento consciente, es hambre psíquica. El arrepentimiento real es otra cosa. Es silencioso, es tardío, y suele llegar cuando ya no sirve. Llega cuando el otro intenta volver mentalmente al lugar donde estabas, y ese lugar ya no existe. No porque tú lo bloqueaste, sino porque dejaste de habitarlo. Y aquí es donde muchas personas se sabotean sin saberlo. Dicen, yo ya no quiero nada con esa persona, pero siguen pensando como antes, siguen reaccionando igual, siguen justificando, siguen esperando una señal, siguen definiendo su valor en relación a esa historia. Eso mantiene vivo el símbolo. Desde Jung, el trabajo no es sobre el otro, es sobre desidentificarte del rol que te convirtió en un objeto interno estable para esa persona. Cuando eso ocurre, pasa algo muy específico. El inconsciente del otro entra en contradicción. Empieza a sentir una ausencia que no puede explicar. No es solo que no estés. Es que ya no encajas en la imagen que tenía de ti, y eso genera lo que Jung llamaría una fisura en la proyección. Ahí nace el arrepentimiento. No cuando te escriben, no cuando te buscan, no cuando dicen que te extrañan, sino cuando internamente sienten, esto ya no es recuperable. Pero para que eso ocurra, tú tienes que atravesar algo primero. Dejar de necesitar que se arrepienta. Y sé que eso duele escucharlo. Porque una parte de ti quiere justicia emocional. Quiere que el otro entienda. Quiere que el otro sienta lo que tú sentiste. Quiere que haya una compensación. Pero mientras tu identidad esté atada a que el otro reconozca lo que perdió, sigues atrapado o atrapada en el mismo sistema psíquico. El arrepentimiento real no se provoca, se habilita. Y solo se habilita cuando tú sales del lugar que hacía posible que te perdieran sin consecuencias internas. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Tal vez llevas tiempo viendo estos videos y todavía no te has suscrito. No pasa nada, de verdad. Pero si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. Ahora entremos en la parte más incómoda, pero también la más liberadora. Retirar la versión de ti que esa persona daba por sentada no es un acto externo. No es desaparecer, no es ignorar, no es cambiar tu forma de vestir, ni mostrar una vida perfecta. Todo eso es superficial y, en muchos casos, sigue orbitando alrededor del mismo eje, que el otro mire, reaccione, valide. Lo que realmente hay que retirar es una identidad interna. Porque seamos honestos, esa persona no se acostumbró a ti por completo. Se acostumbró a una versión específica de ti, a una forma tuya de estar, de responder, de ceder, de sostener, de explicar, de justificar, de adaptarte. Y esa versión no nació porque tú seas así en esencia, sino porque en ese vínculo aprendiste que para que no te perdieran, tenías que funcionar de cierta manera. Aquí es donde duele mirarte sin anestesia. Tal vez eras la persona que siempre entendía. Tal vez eras quien daba más tiempo del que tenía. Tal vez eras quien minimizaba lo que le dolía para no incomodar.
Tal vez eras quien se quedaba, aunque algo dentro ya estaba cansado. Eso se vuelve predecible. Y lo predecible, en el inconsciente, deja de ser valorado como presencia viva y pasa a ser tratado como recurso estable. Cuando alguien te da por sentada o sentado, no es porque no te valore como ser humano. Es porque ya sabe quién vas a ser, pase lo que pase. Ya sabe que vas a estar. Ya sabe cómo reaccionas. Ya sabe que no te vas del todo. Ya sabe que, de una forma u otra, te adaptas. Y aquí viene la verdad dura. Mientras esa versión de ti siga activa, no hay pérdida psicológica para el otro. Por eso no hay arrepentimiento. Porque el inconsciente no siente que perdió algo. Siente que eso sigue disponible, incluso si no está presente físicamente. Retirar esa versión no significa volverte fría, cruel o distante. Significa algo mucho más profundo, dejar de reaccionar desde el lugar donde aprendiste a sobrevivir emocionalmente. Y esto suele confundir. Muchas personas creen que retirarse es cambiar conductas externas, pero siguen siendo la misma persona internamente. Siguen sintiendo lo mismo, siguen pensando igual, siguen justificando en silencio, siguen deseando que el otro vuelva a ser como antes. Eso no es retirar la versión, eso es solo mover el cuerpo, dejando el alma en el mismo lugar. Retirar la versión que el otro daba por sentada implica algo más radical. Dejar de necesitar sostener la imagen que esa persona tenía de ti. Tal vez esa imagen era la persona comprensiva. Tal vez era la que siempre está. Tal vez era la que aguanta. Tal vez era la que no se va. Mientras tú sigas identificada o identificado con esa imagen, sigues cumpliendo el mismo rol psíquico, incluso en ausencia. El verdadero retiro ocurre cuando tú misma o tú mismo ya no te reconoces en ese personaje. Y esto genera miedo, mucho miedo, porque aparece una pregunta silenciosa. Si dejo de ser esa versión, ¿quién soy ahora? Ahí está el punto de quiebre. La mayoría vuelve atrás justo ahí, vuelve a escribir, vuelve a pensar, vuelve a ceder, vuelve a sostener, no porque quiera a la persona, sino porque no sabe quién es sin ese rol. Desde la psicología profunda, ese rol se convierte en una identidad sustituta. Te da sentido, te da dirección, te da un lugar. Por eso retirarlo duele tanto. Pero cuando lo haces, cuando realmente lo haces, ocurre algo muy específico. La persona deja de encontrarte en el lugar donde siempre estabas. No porque te escondas, no porque desaparezcas, sino porque ese lugar ya no existe dentro de ti. Y cuando el inconsciente del otro busca ese punto de apoyo y no lo encuentra, se produce una desorganización interna, una especie de vacío extraño, una sensación de algo ya no encaja. Eso es lo que muchas personas llaman arrepentimiento, aunque en realidad es el inicio de algo más profundo, la confrontación con la pérdida real. Pero aquí hay algo importante que no puedo suavizarte. Si retiras esa versión esperando que el otro reaccione, todavía no la has retirado del todo, porque sigues actuando desde la misma lógica, hacer algo para provocar algo. El retiro auténtico no busca efecto, cambia el sistema. Es cuando tú dejas de preguntarte si te extraña, cuando dejas de medir si te piensa, cuando dejas de interpretar cada señal, cuando tu atención vuelve a ti sin esfuerzo forzado. Y eso no se finge, se siente. La versión que el otro daba por sentada muere cuando tú ya no necesitas ser esa persona para sentir valor, conexión o identidad. Ahí ocurre algo irreversible, porque aunque el otro vuelva, ya no vuelve al mismo lugar. Y aunque no vuelva, tú tampoco eres quien eras. Ese es el verdadero punto de poder. No el control sobre el otro, sino la salida definitiva del personaje que te mantenía atrapado o atrapada en la historia. Y cuando eso pasa, el arrepentimiento, si llega, llega tarde. Pero para entonces, tú ya no lo necesitas. Presta ahora tu máxima atención, porque te diré
cómo convertirte en la experiencia que no se podrá repetir. Convertirte en una experiencia que no puede repetirse no tiene nada que ver con volverte perfecta, inaccesible o extraordinaria en lo externo. Tiene que ver con algo mucho más inquietante para el inconsciente del otro. Dejar de ser reemplazable a nivel interno. Porque una persona no se vuelve inolvidable por lo que da, sino por cómo reorganiza la psique del otro cuando estuvo presente. Y aquí es donde muchas interpretaciones fallan. Se suele creer que alguien es irrepetible porque fue intenso, porque hubo química, porque hubo momentos únicos, pero la intensidad puede repetirse, la química también. Incluso los vínculos profundos pueden replicarse cuando siguen el mismo patrón. Lo que no se repite es la experiencia psicológica que obligó al otro a verse distinto a sí mismo. Cuando una persona pasa por tu vida y a través del vínculo contigo se enfrenta a partes de sí que no había tocado antes, eso deja una huella que no se borra. No porque seas especial en términos románticos, sino porque activaste una transformación interna que no se puede deshacer. Piénsalo con honestidad. Las personas que más recuerdas no siempre fueron las más buenas contigo, ni las más constantes, ni siquiera las más sanas. Fueron las que movieron algo dentro de ti que nadie más había movido igual. Eso es una experiencia irrepetible. Y aquí viene la clave incómoda. Esa experiencia no se construye intentando gustar, sostener, cuidar o adaptarte. Se construye cuando tu forma de estar en el vínculo no se traiciona para mantenerlo. La mayoría se vuelve repetible porque se acomoda, ajusta su lenguaje, ajusta su energía, ajusta sus límites, ajusta sus tiempos. Todo eso hace que el otro se sienta cómodo, pero también hace que el vínculo se vuelva familiar, predecible y reemplazable. Una experiencia que no puede repetirse surge cuando tú no negocias tu centro interno para sostener la conexión. Cuando puedes estar presente sin perseguir. Cuando puedes amar sin disolverte. Cuando puedes vincularte sin perder tu eje. Eso genera algo muy específico en el inconsciente del otro. Una mezcla de atracción y desorientación. Porque no encajas en los moldes conocidos. No reaccionas como esperaba. No funcionas como los patrones anteriores. No estás disponible desde la carencia, pero tampoco desde la frialdad. Estás desde una coherencia interna que no depende del resultado. Y eso inquieta. Una experiencia irrepetible no deja nostalgia superficial. Deja comparación interna. La persona puede seguir con su vida, conocer a otras personas, intentar replicar sensaciones, pero algo no cierra, porque el inconsciente no busca repetir lo externo, busca volver al estado interno que vivió contigo. Y ese estado no era «me sentí querido», era «me sentí distinto». Para lograr eso, hay un punto que casi nadie quiere aceptar. Tienes que renunciar a ser comprendida o comprendido por completo. La experiencia irrepetible no intenta explicarse, no intenta justificarse, no intenta ser entendida. Existe. Cuando tú explicas demasiado, suavizas demasiado, traduces demasiado quién eres para que el otro no se pierda, te vuelves accesible. Pero también te vuelves decodificable. Y lo que se decodifica por completo se agota. La persona que deja huella no es la que grita quién es, sino la que vive desde una identidad que no se adapta para ser retenida. Eso no significa dureza, significa solidez. Hay algo más importante todavía. Una experiencia irrepetible no se construye mirando hacia el otro, sino habitando tu propio proceso interno. Cuando tu vida emocional, mental y simbólica empieza a girar alrededor de ti, no de la reacción del otro, tu presencia cambia sin que hagas nada consciente. Tu forma de mirar cambia. Tu forma de responder cambia. Tu energía cambia. No porque estés actuando, sino porque ya no estás en posición de necesidad. Y aquí ocurre el quiebre definitivo. El otro ya no siente que puede volver a encontrarte en el mismo lugar. Aunque vuelvan a hablar, aunque vuelvan a verse, aunque exista historia, tú ya no estás disponible como experiencia conocida.
Y eso es lo que genera arrepentimiento real. No el te extraño, no el debí hacerlo distinto, sino la sensación silenciosa de haber perdido algo que no se puede reconstruir con nadie más. Convertirte en una experiencia que no puede repetirse no es una estrategia, es una consecuencia. Es lo que ocurre cuando dejas de ofrecer versiones de ti para ser aceptada o aceptado y empiezas a vivir desde una identidad que no se negocia. Ahí ya no importa si el otro vuelve o no, porque incluso si vuelve, ya no vuelve a lo mismo. Y eso, a nivel psicológico, es lo más poderoso que existe. El efecto Jung en la memoria emocional no funciona como la memoria común. No es un recuerdo que aparece porque alguien decide pensar en ti. Es una activación involuntaria, profunda, que ocurre cuando algo en la vida de esa persona se desajusta y tu presencia quedó asociada a un estado interno que no ha podido volver a encontrar. Carl Jung explicaba que la psique no recuerda personas, recuerda estados de conciencia. El inconsciente no almacena rostros ni escenas como una cámara. Almacena cómo se sentía el yo cuando estaba en contacto con otro. Por eso alguien puede olvidar conversaciones completas, pero no puede sacudirse una sensación interna que reaparece sin aviso. Y ahí es donde ocurre el verdadero efecto. Cuando tú dejaste de ser la versión que esa persona daba por sentada y te convertiste en una experiencia que no se podía repetir, no solo cambiaste el presente del vínculo, reconfiguraste su memoria emocional. La memoria emocional no funciona por nostalgia, funciona por contraste. La persona no te recuerda porque quiera volver, te recuerda porque su inconsciente compara el estado actual con el estado que vivió contigo. Y algo no encaja, algo no vuelve a sentirse igual. Esto es muy importante entenderlo, porque muchas personas creen que para ser recordadas tienen que mantenerse presentes, visibles, disponibles, reactivas, y ocurre exactamente lo contrario. La memoria emocional se fortalece cuando no puede ser resuelta, cuando el vínculo quedó abierto a nivel simbólico, cuando no hubo cierre interno real, cuando la persona no pudo terminar de colocarte en una categoría conocida. El efecto Jung aparece cuando tú no fuiste solo alguien que acompañó una etapa, sino alguien que activó una transformación interna que no fue integrada del todo. Quizá contigo esa persona se sintió más viva, más vista, más desafiada, más auténtica. No porque hicieras algo extraordinario, sino porque no te adaptaste a lo que necesitaba para sentirse cómodo. Tú obligaste, sin proponértelo, a que se enfrentara a sí misma. Eso deja marca. La memoria emocional guarda esa experiencia como un punto de referencia interno. Y cada vez que la vida actual no alcanza ese nivel de conexión interna, el inconsciente busca. No busca volver contigo necesariamente. Busca volver a ese estado del yo. Pero como ese estado estuvo ligado a ti, apareces. En pensamientos que no se buscan. En sueños. En comparaciones silenciosas, en una inquietud que no sabe explicar. Aquí ocurre algo aún más profundo. Cuando tú dejaste de estar disponible desde la misma identidad, el recuerdo no se actualizó. Quedó congelado en una versión de ti que ya no existe. Eso genera una tensión psíquica muy particular. La persona recuerda algo que ya no puede comprobar. No puede verificar si sigue ahí. No puede revivirlo, no puede corregirlo. Y la mente humana odia los asuntos inconclusos. Por eso el arrepentimiento real no aparece cuando alguien te pierde físicamente, sino cuando te pierde simbólicamente, cuando ya no puede encontrarte en el mismo lugar interno. El efecto Jung en la memoria emocional se activa con más fuerza cuando tú no intentas provocar nada. Porque no estás buscando ser recordada o recordado. No estás intentando dejar huella, no estás actuando desde la expectativa.
Estás viviendo desde tu propio centro, y eso hace que la memoria del otro empiece a trabajar sola. Empieza a reconstruir escenas, a reinterpretar gestos, a darle sentido nuevo a lo que antes parecía normal. Cosas que antes no valoró, ahora pesan. Cosas que antes ignoró, ahora resuenan. No porque hayas cambiado el pasado, sino porque tu ausencia reorganizó el significado del pasado. Jung decía que lo más poderoso no es lo que se vive, sino lo que se comprende demasiado tarde. Ese es el núcleo del arrepentimiento profundo. No es te extraño, es ahora entiendo. Y ese entendimiento no trae paz, trae inquietud, porque la memoria emocional no busca consuelo, busca coherencia, y no la encuentra. Aquí viene una verdad que puede incomodar, pero libera. Si el efecto Jung se activa, no depende de ti sostenerlo. De hecho, intentar sostenerlo lo debilita. Cuando tú sigues avanzando, creciendo, reorganizando tu vida interna sin mirar atrás, el recuerdo se vuelve aún más potente. Porque el inconsciente del otro percibe algo esencial. Ya no eres accesible ni siquiera en la imaginación. Y eso es devastador para el ego. No porque te hayas vuelto inalcanzable físicamente, sino porque ya no encajas en su narrativa interna. La memoria emocional quiere cerrar el ciclo, pero no puede. Quiere volver al punto de referencia, pero ese punto ya no existe. Y entonces aparece el arrepentimiento silencioso. No dicho, no actuado, pero presente. Ese es el efecto Jung en su forma más pura. No se trata de que alguien vuelva. Se trata de que nunca vuelva a ser igual después de haberte perdido. Y lo más importante, cuando llegas a este punto, tú ya no necesitas que lo sienta, porque tú ya recuperaste algo mucho más valioso, tu soberanía interna. Y desde ahí, cualquier recuerdo que el otro cargue, ya no te pertenece. Hay un punto al que se llega después de todo este proceso, y casi nadie habla de él, porque ya no sirve para manipular, ni para atraer, ni para provocar nada en el otro. Sirve solo para una cosa: liberarte de verdad. Este es el estado final, no cuando esa persona se arrepiente, no cuando vuelve, no cuando pregunta por ti, sino cuando tú ya no necesitas que nada de eso ocurra. Aquí es donde el juego psicológico termina, porque ya no estás jugando. Llegar a este punto no significa que olvidaste, ni que lo que sentiste fue mentira, ni que te volviste frío o indiferente. Significa algo mucho más profundo. Tu identidad dejó de estar organizada alrededor de cómo fuiste visto, elegido o perdido por alguien más. Jung hablaba de la individuación como el momento en que el yo deja de definirse por el espejo del otro. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Cuando alcanzas este estado, pasan varias cosas internas muy claras. Dejas de revisar mentalmente el pasado buscando errores. Dejas de imaginar escenarios alternativos donde todo habría salido distinto. Dejas de preguntarte si fuiste suficiente. No porque te convenciste, sino porque la pregunta dejó de tener sentido. Tu energía ya no está mirando hacia afuera, esperando validación retrospectiva. Está ocupada sosteniendo tu presente. Y aquí sucede algo que puede parecer paradójico. Justo cuando ya no necesitas ser el arrepentimiento de nadie, es cuando el recuerdo se vuelve más fuerte en el otro. Pero esta vez ya no te afecta, porque el estado final no es poder sobre alguien. Es no necesitar ningún poder. Es levantarte un día y darte cuenta de que esa historia ya no dirige tus decisiones, que tu cuerpo está en paz, que tu mente ya no negocia con el pasado, que incluso si esa persona nunca entiende lo que perdió, tú ya entendiste lo que recuperaste. Y eso cambia todo. Aquí no hay euforia, no hay venganza, no hay victoria externa. Hay algo mucho más raro y mucho más sólido: dignidad interna. Cuando alguien llega a este punto, no vuelve a ocupar el mismo lugar en la vida de nadie, porque ya no entra desde la carencia, ni desde la expectativa,
ni desde el miedo a ser reemplazado. Entra completo. Y una persona completa no ruega, no persigue, no espera que el pasado se corrija. Camina. Por eso este es el verdadero cierre del proceso. No el arrepentimiento del otro. No su dolor. No su memoria. Tu paz. Y quiero que cierres este video con algo muy concreto. No para mí, sino para ti. Si algo de esto resonó, si sentiste que esta historia te atravesó por dentro, escribe en los comentarios esta frase. No para convencer a nadie, sino para sellarlo contigo. Ya no necesito ser el arrepentimiento de nadie para elegir mi vida. Escríbela, léela y sigue adelante. Ahí es donde todo cambia. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar tu